Muy buenos días, muchísimas gracias a cada uno de los asistentes por haberse tomado el tiempo de asistir al día de hoy a la conferencia del análisis y gestión de datos sobre sistemas de video. El día de hoy la marca Axon Soft, en compañía de su principal distribuidor a nivel local en Perú, la empresa CFBD SAC, quien nos acompaña el día de hoy para conversar y platicar un poco sobre esta importancia de análisis que se debe realizar y sobre todo la correcta gestión de datos sobre estos, los sistemas de videovigilancia. Tenemos la oportunidad de estar hoy con el ingeniero Carlos Barrientos. Él es el CEO de la compañía CFBD, principal distribuidor a nivel local de Axon Soft. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Gracias a todo el equipo de Axon Soft por esta invitación y por hacernos partícipes de este evento. Gracias, Carlos. Va a ser Bueno, un a gusto los para nosotros. asistentes. A los asistentes comentarles que vamos a iniciar ya con la conferencia. Mi nombre es Gustavo Carlos, soy Country Manager de Microsoft. Le cedo la palabra al ingeniero Carlos Barrientos. Carlos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Se me escucha bien, por favor? Creo que tengo baja señal de conectividad o está bien. Sí, está bien. Te escuchamos fuerte y claro, Carlos. Puedes iniciar con la conferencia. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, un saludo a todos. Gracias por estar presentes en esta conferencia. El tema que hemos escogido y seleccionado se basa más en el uso de las herramientas que actualmente están presentes en nuestro día a día y cómo están afectando y cómo nos ayudan a soportar cada uno de los puntos y cada una de nuestra cotidianidad orientada a lo que es el mundo de la seguridad. CFBD SAC es una empresa distribuidora de origen peruano, especializados en el desarrollo y la ingeniería que trabaja con productos y servicios de alta gama. Uno de ellos es Axon, con el cual trabajamos muchos años. Es uno de nuestros principales. Con ellos nos permitimos brindar soluciones de infraestructura y orientados a atender sistemas de seguridad con BMS de alta capacidad y de alto nivel de gestión. Quiero empezar la conferencia indicando de que es importante, una pieza importante dentro de un proyecto de Smart City o un proyecto de videoseguridad orientado al mundo de la generación y obtención de datos, es tener buenas herramientas y una infraestructura que sea autónoma, que combine la capa de hardware o la capa computacional necesaria, que sea capaz de orquestar toda la solución en la capa de infraestructura y que converge en un solo sistema. Estamos hablando de NodeWeaver, que es también un socio nuestro, con el cual desarrollamos infraestructura bajo demanda y aseguramos la escalabilidad de cada proyecto a nivel de componentes basados en la capa de poder de procesamiento, con el uso de hipervisores, software definido para storage, software que define el tema de las redes virtuales, los containers para máquinas virtuales, los IoTs y la entrega de los servicios que están en la capa superior, que en este caso podrían y son para nuestros casos de uso Axon y las analíticas que esta poderosa herramienta tiene. Uno de los desafíos importantes actualmente en el mercado de la seguridad es la adaptación tecnológica. Nosotros en el Perú estamos experimentando una adaptación tecnológica por el continuo bombardeo del desarrollo que éste tiene en el mundo. Y los principales componentes son una conectividad de red amplia con criterios de
seguridad bien establecidos, para que no vulnere la, la data privada de una institución, comunes que podemos tener como desafíos dentro de un sistema de gestión de videos. Y los sensores ópticos que vienen a ser las cámaras pueden ser de múltiples marcas y de múltiples criterios, con las características técnicas necesarias como para poder hacer frente a una necesidad. La entrega de información con criterios IMINT. Y esto ya nos va a ir introduciendo un poco al tema de nuestra conversación. IMINT es la rama de la inteligencia derivada de la información obtenida mediante imágenes proporcionadas a través de múltiples fuentes. En este caso, el tema de la videovigilancia hace unos años atrás no estaba incluida dentro de esta terminología porque IMINT estaba orientado más al mundo de la seguridad y de la inteligencia haciendo uso de imágenes satelitales y otro tipo de fuentes. Sin embargo, el avance de la tecnología y de los sistemas de última generación, como es el caso de Axon, dan un valor agregado a cada uno de estos dispositivos, gestionando la información necesaria, creando metadatos y formando parte del lago de información que va a alimentar al enorme Big Data. Hablamos del tema de IMINT como la consecuencia nativa del desarrollo de cada una de las fuentes que nos van a entregar datos que van a ser utilizados luego con criterios de análisis para poder mejorar los resultados en los objetivos de un proyecto y su despliegue. Llámese este, por ejemplo, un proyecto de seguridad ciudadana, o un proyecto de seguridad de Estado, o un proyecto de interés privado para mejorar sus estándares y criterios de medición de resultados. Hoy en día las cámaras van a ser la fuente de obtención de imágenes que van a ser analizadas por nuestro sistema, que en este caso es Axon, donde vamos a aplicar todas las funcionalidades y desprender sobre él las analíticas que éste tiene. Podemos aplicar analíticas desde reconocimiento de rostros, que son comunes hoy en día y que todos los tienen, el tema de lectura de placas y algo muy importante, comportamiento humano, entre otras más. Sin embargo, hay un punto que destaca, y esto es importante mencionarlo. Los BMS hoy en día a nivel mundial nos entregan la fuente de manejo y de grabación de nuestros dispositivos como son las cámaras. Pero, sin embargo, debemos de ver este tipo de desarrollo de software de quinta generación que nos va a alinear a una entrega de metadatos vinculadas no solamente con el uso de analíticas, sino la combinación de funciones y tareas específicamente detalladas bajo el criterio de los integradores o de los ingenieros para aplicar macrocomandos que puedan automatizar procesos dentro de una comunidad o dentro de una institución. Los fines con los cuales se vaya a utilizar estos macrocomandos van a quedar al criterio de cada uno de los integradores o ingenieros que desarrolle un proyecto orientado a vincular esta entrega de información para los fines más convenientes. Entonces, usamos las cámaras sin importar la marca, las gestionamos, aplicamos analíticas, conectamos y hacemos el uso de macrocomandos para automatizar procesos y todos estos datos van a ser una fuente de información que luego va a permitir realizar estadísticas y medir los criterios de seguridad que se necesitan. El tema de la seguridad en nuestro país y en el mundo está cambiando bastante. Y uno de los puntos importantes es saber utilizar apropiadamente la información que tenemos. La terminología OSINT es la búsqueda abierta pues, es la manera de utilizar la inteligencia de fuentes abiertas. OSINT nos va a dar un bloque de selección de oportunidades para poder
encajar y seleccionar distintas fuentes de datos abiertas. Tenemos requisitos, orientamos las fuentes de información, adquirimos los datos, realizamos un procesamiento, realizamos analíticas y aplicamos inteligencia artificial. Dentro de todo este esquema tenemos nosotros la fuente de información que es alimentada por medio del IMINT. ¿Y cómo es que Axon forma parte de este proceso? Pues Axon es una fuente de información que contribuye con datos y realiza análisis utilizando los motores de inteligencia artificial que este poderoso sistema tiene. Los OSINT lo que van a hacer es realizar las conexiones y búsquedas de distintos tipos de fuentes que estén abiertas, llámese redes sociales, llámese entornos de datos y criterios de oportunidades que se necesiten. Las herramientas OSINT en el mercado mundial existen muchas fuentes. Yo las voy a mencionar, no las voy a proyectar, pero una de las más poderosas es Maltego. Con Maltego nosotros podemos hacer múltiples análisis y realizar conexiones de información bastante alineadas a los objetivos que necesitamos. Maltego es una herramienta, como les decía, bastante buena que podemos utilizar para buscar fuentes de información abierta en las redes sociales y en múltiples redes alineadas a nivel mundial. La obtención de estos datos va a ser según criterios de análisis que se tengan que realizar. Voy a profundizar un poco en el tema de Maltego. Maltego utiliza muchos otros conectores y distintas bases de datos de análisis con conexiones a múltiples fuentes. Y esto es lo que alimenta la información para poder luego establecerla dentro de un sistema de gestión de análisis. Otras fuentes de datos tipo OSINT, voy a mencionar una que también es abierta, se llama Brand24. Brand24 es un análisis, es un OSINT que realiza análisis en fuentes abiertas de redes sociales. Los datos son de criterio abierto y son utilizados por las entidades para realizar un uso óptimo de esta información. Es importante destacar que con un OSINT podemos tener acceso a múltiples fuentes de información que hay que saber seleccionarlas y poder trabajarlas de manera adecuada. Las fuentes de información son importantes que estén bien elaboradas, hay que saber seleccionarlas. La adquisición de los datos de la misma manera tienen que estar bien procesados y los análisis deben de ser gestionados por múltiples tableros y controladores inteligentes que van a permitir obtener datos de información de muy buena calidad. Los resultados que podemos tener de la mezcla de un OSINT con un IMINT son muy elaborados dentro de tableros y softwares de gestiones de fuentes de información de múltiples conectores. ¿Y qué podemos tener con estos? Podemos tener los índices de conexiones de asaltos con violencia, crímenes resueltos, un match entre ambos datos de criminalidad para poder tener estadísticas bien estructuradas que nos permitan tomar decisiones óptimas. Con los datos, con los datos seleccionados y cuidadosamente alineados al objetivo de una entidad, podemos tener las agrupaciones de incidencias. Es decir, lo que podemos llegar a tener son datos que nos van a permitir realizar data predictiva. Esto significa que podríamos tener un escenario donde podemos medir qué fechas, a qué hora y cómo y cuándo se van a cometer algunos delitos. Y esto lo extraemos de múltiples fuentes. Uno son las fuentes
abiertas, que son las redes sociales, y otras son las fuentes eMint, que en este caso vendría a ser una plataforma como Axon. ¿Qué obtenemos con esto y cuál sería el criterio de usar esta tecnología? Lo importante de esto es que hoy en día el accionar de la seguridad es reactiva frente a un evento o un suceso. Y no aplicamos estos datos para hacer data predictiva y poder estratégicamente acondicionar nuestros recursos para atender este tipo de incidencias que pueden estar proyectadas en un corto o largo plazo. Entonces es importante tener estos datos para poder tener estas predicciones. Este es un ejemplo de un dato real. Esta es una incidencia en un día especial que se celebra en Holanda. Es el Día del Rey. Y ellos estructuran sus datos de tal manera que para este día saben cuál es el mapa del delito y cuáles son los delitos que se van a cometer por distintos sectores. Y para esto ellos ya tienen un cronograma y tienen la data como para poder atender estos requerimientos óptimamente con los recursos necesarios. Van a saber qué tipo de recurso enviar. Trasladándolo esto a nuestro escenario local en nuestro país, podríamos ver, por ejemplo, el tema de una municipalidad que esté sectorizada y que pueda atender distintos tipos de incidentes y sepa establecer qué tipo de recurso enviar para atender cierto tipo de incidencia. Digamos que un serenazgo va a ir a atender distintos tipos de incidencias delictivas con uno o dos o tres recursos. Entonces es importante que los recursos estén establecidos según los criterios que los datos nos van a permitir medir. Esto significa de que podríamos dar un paso adelante en lo que necesitamos hacer y o realizar. La predicción de direcciones. Podemos tener mapas de calor coberturando y teniendo información de los sectores de una municipalidad o un entorno geográfico que esté dentro del alcance de un proyecto. Y aquí podríamos tener un mapa de calor de delito, un mapa de calor de despliegue de personas, podemos medir muchos factores y podemos tener los criterios necesarios como para poder estructurar estos datos. Datos que vienen del resultado de búsquedas de un OSINT como Maltego, por ejemplo, y de un IMINT, que en este caso es la combinación de los sensores de cualquier tipo de cámara con el accionar de Axon y sus analíticas. Estos análisis nos van a permitir saber cuándo y dónde van a suceder los delitos, cuál es la frecuencia de ellos, cuáles son los sectores que debemos de atender. Aquí, como ven, ya no estamos viendo la imagen de la cámara como tal. La imagen de la cámara va a ser usada como un sensor que va a reaccionar al punto del centro de comando o centro de control de supervisión de un serenazgo, por ejemplo. Y van a poder estar visualizando las imágenes que se estén capturando producto de estos incidentes. Pero los datos van a viajar a una base de datos donde vamos a estructurar la información y vamos a tener esta representación gráfica que es el producto final. ¿Y cómo combinamos el tema de IMINT con OSINT? Perfecto. Este gráfico de acá que nos muestra cuándo, dónde, que nos permite analizar los criterios, puede ser un sistema de gestión de riesgos que puede estar personalizado o que puede trabajar alineado con los objetivos de una comunidad o de una entidad, ya sea pública o privada. Estos sistemas son los que conectan todas las bases de datos y organizan esta fuente de información. Podemos tener los mapas de calor representados de esta manera o de esta otra, que nos van a permitir saber los horarios de descongestionamiento también de las personas. Ya, volvamos nuevamente al escenario de nuestra localidad, de Lima, de alguno de nuestros distritos. Tenemos población flotante y la población que vive dentro de un distrito. Entonces,
Esto nos permitiría a nosotros saber cuál es la población flotante y cuál es su nivel de dispersión. También vamos a poder saber los cúmulos de agrupación de estas personas. Vamos a poder ver también dónde son las incidencias donde se ven con mayor detalle al nivel de encontrar, por ejemplo, datos orientados a reclamos, datos donde no haya una buena cobertura de iluminación o donde los datos de riesgos sean elevados. Esto lo obtenemos nuevamente, repito, por las redes sociales que son abiertas, mensajerías, entre otras herramientas más que se pueden sumar a este tipo de obtención de datos. Y la parte de evaluación la realizamos con las cámaras de video. Entonces, estamos realizando evaluación de redes, evaluación visual, aplicando analíticas en ambos sectores para obtener este tipo de datos que nos van a permitir, repito, tener un sistema predictivo y que nos permita decir qué tipo de recursos utilizar y llevar a cabo en una posible necesidad de un evento o de prevención de delitos en distintos sectores. Esta imagen que ven es real de un dato proveniente de un sistema con el que trabajamos que es holandés y que está enlazado con nuestros sistemas de video. Axon, con todas sus capacidades, entrega la información necesaria para atender estos requerimientos y lo hace de manera muy eficiente, dándonos la información adecuada y adaptada para poder trabajar y llevarla a esta necesidad. Esta es una información que les voy a mostrar, que son los motores de analíticas que usamos para justamente establecer los parámetros que nos permiten obtener la fuente de información de IMINT para llevarlos luego a las condiciones que se tienen. Tenemos consultas de rostros y los parámetros o patrones son la búsqueda por similitud, búsquedas en varias cámaras, búsquedas por rangos de tiempo, alarmas en tiempo real. El uso mediante los usos que podemos tener mediante el reconocimiento serían el tema de mendicidad infantil, personas perdidas, colocación de personas en listas blancas, negras y personalizadas. Como ven aquí es un ejemplo del uso de cámaras PTZ que están trabajando con Axon, a las cuales le damos un valor agregado aplicándoles analíticas. Barrio seguro con una herramienta tipo merodeo. Esto nos permite realizar el seguimiento de recicladores ilegales, personas paseando, actos potencialmente sospechosos y prevención de robo. Todos los datos que realizamos, todos los datos que obtenemos por medio de estos eventos llegan a una fuente de información que se las voy a mostrar más adelante. Tenemos el comportamiento humano, personas caídas, personas con manos arriba, hombre caído, personas empuñando armas, tirador activo. ¿Cómo usamos el motor de analíticas desde Axon para la búsqueda de placas? Podemos tener las alarmas audibles, podemos tener audios, podemos tener correos electrónicos que van a ir recibiendo la mensajería, grabación y exportación de información, interrumpir y mostrar en la pantalla. Son parámetros asociados a una funcionalidad muy dinámica que tiene Axon y que quiero volver a destacar, que es uno de los BMS particularmente muy flexibles que nos puede permitir tener todo este tipo de información. Vehículos que sobrepasan las líneas peatonales, vehículos mal estacionados, fuentes diversas de información que son necesarias para la toma de decisión de una localidad o de un gobierno municipal.
Podemos también automatizar, como les dije, por medio de macrocomandos, funcionalidades que no dependan de los operadores, sino que realmente es una Smart City basado en comportamiento adaptivo de las necesidades que tenemos dentro de nuestras localidades con el uso de analíticas. Llámese el caso, por ejemplo, detectamos que un vehículo está yendo contra el tránsito, robando un pequeño sector de una avenida. Esta cámara detecta esta incidencia y automáticamente manda una señal a la otra cámara que hace un preset orientado para poder capturar la placa y luego de esto tomar las decisiones necesarias frente a este tipo de inconvenientes o de actitudes de personas que manejan de esta manera. Si necesitamos profundizar más el tema de los datos, pues podemos entrar y utilizar un segundo motor que nos permita ver el modelo, la marca, el color del vehículo, sumado a eso la placa del mismo. Podemos tener el tema del parking ilegal que actualmente se ha convertido en una faena muy continua en las municipalidades porque con esto obtienen recursos que luego son destinados para su comuna. Podemos buscar múltiples objetos para alimentar la fuente de información necesaria y tomar estos datos como un criterio de análisis. Múltiples mochilas dentro de una escena en distintos sectores, personas con bicicletas, personas con celulares, personas que están paseando con sus animales con o sin correa. En algunos distritos de nuestra capital esto está prohibido, así es que podríamos vincular dueño con el animal para poder luego emitir una multa. Y llegamos al tema de la entrega de los datos. Toda la información proveniente de los eventos que generan luego una posterior alarma y su calificación son gestionados en nuestros dashboards personalizables al 100%, que al final son consultas que realizamos a una base de datos y que podemos trabajarlas según el requerimiento y la necesidad de cada entidad y de cada profesional que va a utilizar esta herramienta. Estos datos que nos van a dar géneros, estadísticas, identificaciones, reportes de imágenes, podemos mandarlos a otras fuentes de datos, es decir, podemos alimentar otras fuentes de datos para luego establecer el parámetro OSINT con IMINT y tener un sistema de análisis de riesgos mucho más amplificado de criterios más globales. En muchas ocasiones ustedes habrán visto con una pregunta muy frecuente de algunos clientes es qué tan eficiente está haciendo una cámara y qué tan buen trabajo hace un operador. Con Axon podemos establecer esos parámetros y validar cuál es el accionar de cada uno de ellos y poder tener una información estadística de cómo va el uso y la frecuencia de una cámara y la atención o la participación de cada operador del sistema. ¿Qué quiere decir? Normalmente las cámaras son adquiridas bajo una condición para atender una emergencia y o si no atender un requerimiento específico. Es importante determinar y detallar que muchas de las cámaras que se conectan a un sistema realmente no llegan a cumplir su objetivo real, solamente mitigan una accionar y vemos ya un evento, vamos a tener una acción reactiva frente a un evento. Entonces no estamos haciendo prevención. Con estos datos podemos elaborar líneas que nos van a permitir tener criterios de saber proyectarnos más adelante y poder medir la eficiencia de nuestro sistema. Conteo de vehículos con identificación en las bases de datos, las estadísticas y cantidades de placas. Podremos determinar cuántos vehículos están rondando por ciertos sectores. Lo dejamos a un criterio abierto el uso de la solución. Lo que podemos hacer con Axon
es configurar el sistema según las necesidades que tengamos. Queremos saber que un vehículo se para cuando la luz está en rojo, lo hacemos. Queremos ver un vehículo parado sobre el crucero peatonal, lo hacemos. Queremos ver un vehículo e identificarlo eficientemente, qué vehículo es, y modelo, placa, color, que esté mal estacionado en un sector, lo hacemos. En este momento, las posibilidades que podemos desarrollar y podemos ejecutar con Axon son múltiples y podemos cubrir la mayor cantidad de necesidades que hoy en día y actualmente se tienen en distintas partes del mundo. Conteo de personas y vehículos merodeando son también parte de la información que podemos tener y la cual podemos trabajarla obteniéndolas desde las cámaras. Esta es parte de la presentación que tenía para ustedes. Entiendo que vamos a tener una ronda de preguntas, pero quiero mostrarles un poco de lo que vendría a ser la data analítica, que vendría a ser la fuente que vamos a agrupar dentro del criterio luego de haber utilizado una herramienta como Maltego y yo también incluido dentro de estas tareas a un IMINT con las analíticas necesarias como es Axon. El uso adecuado de la información es una herramienta poderosa para alcanzar los objetivos necesarios de cualquier sitio y bajo cualquier circunstancia. Lo que debemos de tener en mente es qué información vamos a usar y cómo la vamos a usar. Esto es muy importante cuando ustedes vean un proyecto relacionado a este tipo de manejo de datos. Tienen que tener un aliado estratégico que sepa qué cosa estamos haciendo y cuáles son los criterios necesarios que se tienen que utilizar. En este caso, Vicar Vision es un sistema que es el que analiza toda la estructura de la información que tenemos. Pero para eso ellos están usando los XBots y los Parabots, que vienen a ser las fuentes diversas de búsqueda de información en los sitios web relevantes. Pero también es posible comenzar con una información estructurada, que ya puedas tener, que la entidad lo pueda tener, o información de enciclopedia, como una página de Wikipedia, por ejemplo. Conceptos como hotel, restaurantes, búsquedas de información, como palabras, por ejemplo, seguridad en X municipalidad de un entorno donde estemos trabajando, van a ser fuentes de información que Paraboots va a empezar a seleccionar. Y Paraboots también se alimenta de la información visual producto de las analíticas que Axon realiza. Si nosotros vemos y podemos encontrar que dentro de un sector, de una comunidad o de un municipio, tenemos muchos casos de inseguridad. Tenemos que saber cuáles son esos puntos de inseguridad. Podrían ser los parques. Y de repente dentro de los parques no solamente es que falte una cámara, hay varios criterios de seguridad que se deben de considerar. Uno de ellos es la iluminación, otro puede ser la distribución de cómo estén las áreas para que las personas puedan transitar. Entonces, estos criterios son los que tenemos que utilizar para poder alimentar la información. Y normalmente esa información es publicada por las redes sociales, donde las personas expresan todos sus inconvenientes e indican cuáles son las zonas o los rastros, dejan los rastros para que nosotros podamos encontrar esa fuente de información y trabajarla en función a datos predictivos. Los XBoots luego van a ser arañas que pueden estar dentro de la red cumpliendo los propósitos necesarios de mejorar los aspectos que una entidad necesite. Por ejemplo, si necesitamos mejorar la presencia de una municipalidad, o sea, la presencia de seguridad ciudadana en una municipalidad, podemos distribuir distintos XBoots con la finalidad de indicar que estamos haciendo trabajos para mejorar los índices de seguridad y cuáles son esos trabajos, de tal manera que tengamos una métrica de lo que estamos haciendo versus lo que recolectamos. Estas dos fuentes de información son importantes
y es por eso que les hablaba de un sistema que es el que pueda luego gestionar todos los datos provenientes de múltiples fuentes como son IMINT y OSINT. Entonces, este tipo de información está siendo trabajada y atendida ya en otros países con mayor desarrollo y presencia tecnológica, y vienen siendo trabajados en centrales de riesgo denominadas C5 o C4, con criterios de analíticas que pueden estar también impactando en los sucesos que puedan tener los ciudadanos de un entorno geográfico o de una entidad. Esto es lo que tengo para mostrarles. Esto es lo que nosotros queríamos difundir con ustedes. Es importante que conozcan y sepan lo que podemos hacer con Axon, los desafíos que tenemos que tener presentes en nuestro país, y saber también entender que otros países están trabajando mucho en la confección de sus análisis con criterios de seguridad que involucran todas estas fuentes de información. China tiene 200.000 cámaras en su proyecto Skynet. Londres, Holanda, Italia y todas las metrópolis grandes tienen alrededor de 35.000 cámaras que son gestionadas por sus centros de control. Pero a su vez la fuente de información no solamente se alimenta del producto de las cámaras, sino que buscan también la relevancia de las fuentes de redes sociales que son importantes, porque en muchos de estos sitios está el comportamiento y la conducta de posibles elementos que puedan atentar contra la seguridad en distintos puntos. Esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos hacer, y Axon está preparado para formar parte de ese abanico de posibilidades. Va a mandar todos los recursos que tenga, va a poder establecer parámetros dinámicos, estar coaccionado a un tema de modelo o marca. Axon es una plataforma completamente abierta que nos va a permitir desplegar muy bien la tecnología que necesitamos para un proyecto destacado. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Muy claro todo. Tenemos a un asistente que levantó la mano al inicio de tu presentación, el señor Arturo. No sé si, Arturo, puedes transmitir tu inquietud, tu consulta a través del chat. Te agradeceremos mucho. Mientras tanto, Carlos, te traslado algunas preguntas para que puedas pues, comentarnos. ¿Cómo esta tecnología añade valor a los diferentes casos de uso que se pueden realizar? Por favor, ¿me repites la pregunta, Gustavo? Bueno, Carlos, acá te traslado una pregunta en la cual comenta ¿cómo esta tecnología añade valor a los diferentes casos de uso a nivel local? Ok, imaginémonos el caso de una municipalidad X dentro de nuestra Gran Lima. Esta municipalidad puede estar gestionando sus cámaras, pero solamente estamos haciendo trabajos de visualización. No estamos participando en este momento en involucrar la fuente de metadatos tan importantes que generan las cámaras. Con las cámaras podríamos automatizar algunos criterios de seguridad que necesitamos. Muchas de las necesidades de las municipalidades y o si no empresas particulares, todas aquellas que hacen uso de cámaras tienen y lo hacen por una necesidad específica. Esa necesidad es la que debemos de atender eficientemente, y los datos que produzcan las cámaras por medio de sus metadatos van a alimentar fuentes de información que van a proporcionar estadísticas, reportes, y van a permitirnos hacer análisis estratégicos para utilizar bien estos datos y llevarlos a una cobertura donde podamos optimizar la atención de nuestros recursos. Gracias. En relación a esto, tenemos una pregunta similar y nos comentan cómo hacer sistemas o cómo hacer soluciones más rentables.
Excelente, buena pregunta. ¿Cómo hacer sistemas más rentables? La pregunta es, ¿cómo rentabilizas tú un sistema de seguridad? Si una empresa o una entidad hace una inversión, es porque tiene que tener un retorno de esa inversión. Y si tú implementas un sistema de cámaras pensando de que solamente necesitas ver qué es lo que va a pasar o grabar, es una mala inversión. Lo que tienes que hacer es que la cámara hoy en día tenga otro elemento que viene a ser el BMS, actuando con inteligencia artificial o con elementos de criterios básicos que te reporten y te den información según lo que necesites. Hoy en día no basta con poner las cámaras y grabarlas, no basta con que se vea muy bonito, que tengas una cantidad de megapíxeles enorme. Eso es interesante y aprovechable para los objetivos que ha sido puesta. Lo importante es extraer de ella la información que necesitamos. Y producto de eso viene a ser la elaboración y la siguiente fase de todos estos sistemas, que es la VISAS, que viene a ser Video Surveillance as a Services. Significa de que si una empresa está dedicada a la venta de algunos insumos, su negocio es vender. Su negocio no es comprar cámaras, no es hacerse de equipamiento, sino es adquirir y tener ciertos equipos que cumplan las funcionalidades y que cubran las necesidades por las cuales está colocando un producto de este tipo y pueda medir los resultados del mismo. Entonces, a corto plazo o mediano plazo vamos a tener una tendencia de que todos los sistemas van a estar orientados o vinculados a una parte de visas que está creciendo cada vez más. Correcto. Y como tercera pregunta y final, tenemos aquí, ¿cuál es la garantía y si contamos con un soporte local? Bueno, la respuesta es que uh, me permito sonreír porque ahí es un trabajo muy, muy elaborado que venimos haciendo y esto es algo que tengo que resaltarlo. Es muy buena la pregunta y le agradezco a quien la haya hecho porque parte del equipo que tenemos está orientado netamente a hacer este trabajo de desarrollo como valor agregado, porque cuando uno se pone a trabajar con una marca o con una entidad, no es que lo haga solamente por el afán de tener un negocio, sino que es una cuestión de política, y tienes que hacerlo bien. Entonces, parte de la filosofía que tenemos es todos los productos que trabajamos, los trabajamos muy bien. Si tenemos un trabajo que realizar, lo hacemos bien. Y tenemos un soporte local muy bueno, 24/7 por 365, real, que funciona y que atiende todas las necesidades de la manera más exigente. El equipo de CFBD es trabaja muy de cerca y colabora muy dinámicamente con el team de Axon. Nos consideramos su hermano menor y de esa manera nosotros podemos estar seguros de lo que decimos y con completa seguridad. No creo que tengan un tipo de soporte mejor que el que podamos entregarles hoy en día haciendo uso de esta herramienta que es Axon. Yo les invito a que puedan visitarnos, a conocer las experiencias de laboratorio que realizamos. Tenemos pruebas en caliente que pueden ser fácilmente probadas, analizadas. Acá no estamos mostrando diapositivas que sean o videos bonitos que no funcionen o que estén alineados a un tema de marketing. Lo que hacemos es real, es tangible y nos gusta mostrarlo. Acá acaba de surgir una nueva pregunta a raíz del tema respondido ahora último y nos comentan que si los sistemas de cámaras ya instalados se pueden adaptar al soporte que comentas. La respuesta es que sí. Todo sistema o toda fuente de video que esté en óptimas condiciones puede alimentar a una solución IMINT basado en Axon y que puede formar parte de un ecosistema donde puede trabajar y dar un valor agregado haciendo uso de las analíticas existentes en Axon.
Excelente, Carlos. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Agradecer a cada uno de los asistentes por haberse tomado el tiempo de esta conferencia tan importante que hemos dado el día de hoy. Agradecerte a ti personalmente, Carlos, a todo el equipo de CFBD por todo lo que han bien y están realizando a nivel local. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Gustavo. Un saludo a cada uno del team de CFBD, a Pedro, a Ernie, a Miguel, a Rosita. Bueno, comentarles de que no solamente es una experiencia positiva la que tenemos en Perú, sino que también estamos ramificándola a Chile, Colombia y en otros sectores más. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Un fuerte abrazo. Hasta Gracias pronto. nuevamente, Gustavo. Hasta luego. Gracias.